Reporte 100. Tengo en el teléfono al agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México, Edgar Ramírez. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Edgar, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, Juan Carlos. Un placer saludarte. Gracias, Edgar. ¿Se puede viajar a Estados Unidos en estos momentos, Edgar? Pues mira, obviamente tenemos diferentes mecanismos y diferentes políticas que estamos implementando. Ciertas políticas, como sabes, comenzaron en el ámbito aéreo, en el ámbito de aviación. Debido al brote de este COVID-19, tenemos un número de iniciativas al respecto, donde se restringe el acceso a personas que han estado en ciertos países durante los 14 días previos a su arribo a Estados Unidos. En lo que hace la frontera terrestre, como sabes, anunciamos este viernes que desde el sábado 21 de marzo, solamente personas que tengan un motivo esencial para cruzar la frontera se les permitirá hacerlo. Esto involucra obviamente viajes que no son de índole recreativo o de turismo. Sí, ¿qué es un motivo esencial? ¿Quiénes sí pueden pasar por la vía terrestre hacia Estados Unidos provenientes de México, Edgar? Mira, tenemos algunas categorías. Obviamente tenemos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que están regresando a casa. Tenemos aquellas personas que por razones profesionales relacionadas al ámbito de salubridad se están trasladando de un lugar a otro. También podemos permitir a miembros del ejército estadounidense y sus familias que están regresando hacia Estados Unidos, así como a las personas involucradas en lo que es la aglomeración de la fuerza laboral en la frontera, Sí. de tal suerte que personas que tengan autorización y que estén ingresando a Estados Unidos por motivos de trabajo se pueden ingresar, así como aquellas personas que estén involucradas en el comercio internacional. Un ejemplo sería el conductor de un tractocamión que lleva mercancía por una garita. Esa persona, independientemente de su nacionalidad, se le permite el ingreso a Estados Unidos. Sí, ¿hay alguna medida que esté implementando el gobierno de Estados Unidos para las personas que de territorio norteamericano ingresan a México, es decir, del norte a sur, no de sur a norte, que ya sabemos que hay las medidas que usted nos estaba comentando, pero de norte a sur? Y es que hoy una serie de organismos empresariales del estado de Sonora, donde está la Coparmex, la CEMIC, la Canairac, la Canacope, la Canadevi, Index, Canacintra, el Clúster Minero, la Unión Ganadera Regional de Sonora, le están pidiendo al gobierno de México que solicite al gobierno de los Estados Unidos filtrar los cruces no esenciales para las personas que ingresen al país por la frontera norte. ¿Qué medidas está contemplando o hace el gobierno de Estados Unidos para evitar que personas enfermas pudieran cruzar de Estados Unidos a México? Bueno, mira, como sabes, nuestra necesidad de revisar el flujo a través de la frontera por motivos de seguridad lamentablemente no se elimina porque tenemos la contingencia debido a temas de salubridad. Sí. Por ende, seguimos llevando a cabo operativos para identificar el tráfico y el trasiego, por ejemplo, de armas, de efectivo, etcétera. Estas no son operaciones permanentes, y te diré que en lo que hace el COVID-19, este tipo de requisitos están implementados, como mencionas, de sur a norte, pero de norte a sur no tenemos operativos permanentes al respecto. Sí, sí. Ciertamente, nuestra iniciativa y la razón por la cual se conversa con México sobre la necesidad de restringir el movimiento se refiere a la necesidad de prevenir la propagación en ambos lados de la frontera. Pero de nuevo, nuestros recursos humanos y tecnológicos pues están desplegados de tal forma para abordar el tráfico que se da de sur a norte. Y de norte a sur, como dije, llevamos a cabo algunos operativos, pero ciertamente no son de forma permanente en las garitas. Sí, y es que ahorita la realidad indica que es más riesgoso Arizona para Sonora que Sonora para Arizona por la cantidad de casos de coronavirus confirmados. En Arizona hay 234 confirmados y aquí en Sonora van 5 apenas, es decir,
resultaría matemáticamente más riesgoso Arizona para Sonora que Sonora para Arizona en materia sanitaria. Edgar, ¿contemplan alguna medida? Por ejemplo, los organismos empresariales en Sonora están solicitando al gobierno de México que ya se platique esto con el gobierno de Estados Unidos. ¿Está en la agenda algún filtro sanitario que se pueda instalar de norte a sur para evitar que se vengan casos de Estados Unidos a México? Lamentablemente, como mencioné, lo que sucede es que los recursos que tenemos asignados a las garitas no nos permitiría llevar a cabo una revisión tal como lo hacemos de sur a norte, sí, en un ámbito de norte a sur. Por ende, obviamente, en las conversaciones con México ciertamente tiene la posibilidad, bajo los acuerdos que se tomaron, de llevar a cabo las mismas revisiones y de restringir el acceso a personas que tampoco están involucradas en el tránsito de norte a sur por razones que se consideren esenciales. Sí. Pero hoy por hoy, en el lado estadounidense, no estaremos llevando a cabo operativos permanentes para el tránsito de norte a sur por temas de COVID-19. Sí, le tocaría entonces al gobierno de México decidir algún filtro, alguna situación ahí en la frontera para proteger la frontera de norte a sur. Así es, y de nuevo, el acuerdo entre ambas naciones ya sí. se ha tomado, eso no, ese acuerdo ya existe, es un tema obviamente de comenzar a inspeccionar a las personas y de saber la razón de su intención de viaje. Sí, porque también el gobierno de Estados Unidos nos está mandando a territorio nacional a las personas que están buscando asilo. ¿Eso no es riesgoso, Edgar, para México? Así es, en el ámbito de la migración regular cabe mencionar que por ejemplo, y como sabes, tenemos diferentes poblaciones, diferentes nacionalidades que intentan ingresar al país. Al ciudadano mexicano, para poder evitar que esté aglomerado en nuestras oficinas, en nuestros centros de detención, se le está repatriando a México de forma expedita unos cuantos minutos después de haber sido encontrado por parte de las autoridades, aunque esto suceda en las garitas o entre las garitas. Sí. Y como mencionas, bajo los protocolos de protección al migrante que, como sabes, tenemos ya implementados desde enero del 2019, continuamos regresando a personas de terceros países a México para esperar a que sus audiencias se desahoguen en el lado estadounidense, pero físicamente en México. De tal suerte que, como mencionas, esto continúa sucediendo y de nuevo nuestra intención es prevenir que estas personas estén aglomeradas en cualquiera de nuestras instalaciones por un tiempo prolongado. Sí, en este caso, si ustedes detectan a alguna persona que busca asilo en los Estados Unidos con temperatura superior a los 38 grados y con sintomatología parecida al del COVID-19, ¿cuál es el protocolo? ¿Aún así lo regresan a territorio mexicano? Nosotros estamos llevando a cabo, como mencionas, por temas de salubridad, las revisiones con las personas que llevamos a nuestras instalaciones. Te diré que en cuanto a las personas de nacionalidad mexicana que encontramos en campo, vamos a suponer que alguien cruza a 5 kilómetros de la garita de Mariposa en Nogales, lo encuentra un oficial de la patrulla fronteriza y es un ciudadano mexicano. A esa persona de forma inmediata la vamos a trasladar a una garita para su repatriación. Sí. Te diré que a menos que esté presentando síntomas obvios o que tenga alguna herida que sea obvia, digamos, algún tobillo falseado, la piel abierta, etcétera, si no tenemos ese tipo de situación, a la persona se le va a repatriar de forma inmediata de nuevo para prevenir que esté cerca de otras personas por tiempos prolongados y que tengamos propagación del COVID-19. Sí, el trámite para buscar asilo en los Estados Unidos continúa o se detiene o se suspende por esta contingencia. Se suspende todo tipo de proceso al respecto. Sí. Y cabe mencionar que, como mencionas, estas medidas que se toman a partir del 21 de marzo no están basadas en los estatutos y en las autoridades migratorias o aduaneras de Estados Unidos, sino en las autoridades referentes a salubridad. Sí. Lo que sucede, como sabías, permitíamos el acceso a un cierto número de personas cada día a las garitas para procesarlas, y si su petición era de protección bajo el marco de asilo, se les procesaba de tal forma. Hoy por hoy
Eso terminó desde el sábado, 21 de marzo. Está la contingencia permanente por 30 días después del 21 de marzo y no se están permitiendo acceso a las garitas, aun cuando la intención sea solicitar asilo. Sí. Asimismo, para las personas que cruzan de forma irregular, no importa si su intención es solicitar protección bajo el marco de asilo o acceso al país por cualquier otra razón, de nuevo, estamos regresando de forma expedita a centroamericanos de su país de origen, a mexicanos hacia México, y estamos procesando a personas bajo los protocolos de protección a migrantes, pero de nuevo retornándolos a México, a los que se procesan bajo este programa, de la forma más rápida posible. Sí, ahora el alcalde de Puerto Peñasco, Edgar Ramírez, agregado al Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en México, el alcalde de Puerto Peñasco, pues el año pasado recibió entre 100 y 150,000 visitantes a Puerto Peñasco por el Spring Break y por la Semana Santa y Semana de Pascua. Ahorita la realidad es que el 90% de las reservaciones están canceladas en Puerto Peñasco, pero resta un 10% que aún no ha cancelado la reservación y no tiene la seguridad el alcalde de Puerto Peñasco de si van a llegar turistas norteamericanos a Puerto Peñasco en la Semana Santa y la Semana de Pascua. Él está solicitando apoyo al gobierno de Sonora en materia de salud y en materia de seguridad para contener a los turistas dentro de los hoteles y, bueno, pues que no vayan a la playa porque la playa pública está cerrada. En Estados Unidos está el gobierno ofreciendo información para que no viajen a Peñasco, para que no viajen a las playas mexicanas, para que no viajen, para que no haya turismo por el riesgo que implica el COVID-19. Mire, se emitió por parte del Departamento de Estado desde el viernes 20 de marzo una alerta e indicación para todos los ciudadanos estadounidenses, previniéndolos de que no deben de llevar a cabo viajes internacionales a ningún lugar. Esto, obviamente, por la propagación posible del virus, pero también porque debido a las restricciones que diferentes países están llevando a cabo, pues es muy probable que se les restrinja su acceso y su posibilidad de movimiento o de traslado de un país a otro dentro de los mismos países. Entonces, hemos llevado a cabo la iniciativa de informarles de que no es una cuestión solamente en un país, sino que a nivel mundial hay restricciones para prevenir la misma propagación, y también por el hecho de que lo que queremos es que dejen de poner una carga adicional en los sistemas de salud de los diferentes países y que permanezcan en Estados Unidos. De nuevo, la intención es prevenir la expansión de este virus entre las personas, para lo cual, como sabes, la necesidad es prevenir el contacto humano y minimizar este movimiento de un lugar a otro. Sí, Edgar, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una intervención con Fox News, dijo que le encantaría que Estados Unidos estuviera abierto y en acción para el domingo de Pascua, es decir, en poco más de 2 semanas. Esta declaración de Donald Trump, ¿qué significa? ¿Que van a reabrir empresas, van a regresar a las personas a sus trabajos y van a quitar medidas de contención del virus dentro de 2 semanas? ¿En qué contexto dio esta declaración el presidente y si eso se va a traducir en políticas públicas dentro de 2 semanas? Mira, la valoración que se tomó por parte de autoridades de salubridad para implementar los pasos que se llevan a cabo en el ámbito aéreo, en el ámbito de frontera terrestre, etcétera, están basados específicamente en su recomendación, me refiero a las autoridades de salubridad, sobre cómo minimizar el movimiento de personas debido a la propagación del virus. Lo que se tiene contemplado es que esa valoración del ámbito de salubridad continúe y que sea esa valoración la que rige lo que se lleva a cabo en frontera terrestre dentro de Estados Unidos. Obviamente tenemos autoridades estatales que, como sabes, al igual que en México, están tomando decisiones basadas en esa valoración o evaluación de salubridad en su estado, y lo mismo estará haciendo la autoridad federal. Si en el transcurso de estos 30 días a partir del 21 de marzo la valoración fuera que podemos relajar un poco las reglas en cuanto a acceso a la frontera terrestre, entiendo yo que se llevaría a cabo. Si la valoración fuera que lamentablemente requerimos continuar más tiempo de los 30 días o implementar iniciativas adicionales, pues se actuará en consecuencia.
Entonces, como mencionas, obviamente hay deseos por parte del Ejecutivo y de diferentes sectores en la sociedad para que se lleven a cabo ciertos cambios, pero hoy por hoy estamos actuando basado en la valoración que nos ofrece las autoridades de salubridad sobre el riesgo que corremos al continuar teniendo contacto extensivo entre personas. Muy bien, Edgar Ramírez, le agradezco mucho su intervención, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en México. Informes en la embajada, ¿están abiertas las embajadas, están abiertos los consulados? Mira, se redujo el volumen de interacción y de acceso a todos nuestros edificios diplomáticos en México desde la semana pasada. Entonces, continuamos laborando para llevar a cabo los servicios esenciales, por ejemplo, a ciudadanos estadounidenses, servicios que se consideran de emergencia para poder emitir visas de acceso en las diferentes categorías, pero en general los edificios están cerrados al público. La actividad permanente que todos conocen sobre la expedición de visas no se está llevando a cabo. De hecho, no es posible por lo pronto agendar citas para visas, para expedición de pasaportes, etcétera. Así que se redujo el volumen de trabajo, se redujo el acceso a los edificios, ciertamente. Los empleados de la embajada continuamos laborando, pero de forma remota, de nuevo con la intención de reducir el contacto entre personas y la posibilidad de una propagación adicional de virus. Muy bien, le agradezco mucho, Edgar. Juan Carlos, un placer saludar. Igualmente, hasta pronto. Es Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en México. Actualizo la información de los casos de coronavirus en Estados Unidos. La actualización a las 11:38 de la noche, de acuerdo con Telemundo Arizona. En Arizona hay ya 326 casos confirmados de coronavirus, 326 casos y 6 muertos. Nos dice el agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en México que no tienen operativos permanentes para detectar a personas con COVID-19 que intentan ingresar a territorio mexicano, es decir, de norte a sur. Aunque de sur a norte sí hay medidas para que los sonorenses y las personas que no tengan viaje esencial vayan a los Estados Unidos, algo que protege obviamente a los sonorenses que intenten viajar hacia el vecino país, pero no hay protección a la inversa. Reporte 100.